Buenas tardes, chicos, gracias por estar aquí una vez más en nuestra segunda jornada de repasos MIT. Ya hemos hecho una primera, esta ya viene siendo la segunda. Mi nombre es Alison Vega, soy de Panamá y les contaré un poco de la iniciativa de estos repasos MIT, ¿no? Esto nació mediante unas páginas de Instagram, mi página de Instagram Enfermería Digital y una página de una amiga de Perú, Enfermera Study, ¿no? Nosotros decidimos, ya que la situación que estamos pasando, para poder compartir conocimientos, ir estudiando y repasando temas que ya hemos pasado. Como ya sabemos, muchos países ya se va a levantar lo que viene siendo esta cuarentena, pero queremos informarles que aún así nosotros vamos a seguir brindando este espacio para que ustedes puedan decidir los temas en nuestras páginas que quieran escuchar o repasar. El día de hoy vamos a estar presentando el sistema respiratorio, ¿no? Vamos a estar viendo lo que es su anatomía, su fisiología y una enfermedad muy importante que viene siendo el EPOC. Por aquí mis otros dos compañeros que me van a estar acompañando, Fiorella y Andrés, que es un invitado, un estudiante que se nos unió en la primera jornada y él decidió compartir sus conocimientos. Ali, ¿me escuchas? Sí, claro que sí, Fiorella. Ya, bueno, voy a hablar un poco antes de empezar entonces, ¿ok? Sí, ¿Me logran ver? Me sí, avisas si ahora me sí. logran ver. Listo. Ya, bueno, chicos, en serio estoy muy agradecida que hayan ingresado, ya que el proyecto en sí empezó hace épocas, el segundo repaso que ya se dio buen tiempo, lo estuvieron solicitando. Y es un gusto que puedan estar aquí y puedan escucharnos. Como comentó Ali, este proyecto se inició para poder compartir con otros, ya debido a la situación. Y bueno, yo soy de Perú y es un gusto poder compartir y espero les guste. Un dato antes de empezar. Cualquier duda que tengan después de exponer lo dejan en el chat, así nosotros podemos terminar de exponer y explicar sus dudas y los ayudamos. ¿Ok? Y no es que lo estemos ignorando, vamos a escuchar sus mensajes y vamos a ayudarlos. Y al final de la reunión también se va a estar compartiendo las diapositivas que vamos a estar pasando y los respectivos de cada uno. André, ¿tienes algo que decir antes de empezar? No, pues igualmente cada recomendación o dudas que tengan, pues al final supongo que ya tendrán los contactos de Allison y de Fiorella, que están en sus páginas de Instagram y las pueden seguir a ellas y cualquier cosa pueden preguntar, ya como lo dijo ella al final, y pues me agradecido también por poder presentar hoy. Sería eso. Claro que sí, listo. Pues iniciamos con uno de los primeros temas. Por aquí voy a compartir pantalla. Me dicen si se ve. ¿Se ve todo bien? ¿Sí? Ah, correcto. Bueno, iniciamos. La anatomía del sistema respiratorio, chicos. Este tema es un poco tedioso porque hay que estar recordando nombres y un sinnúmero de cosas que suceden, ¿no? Pero vamos a sintetizarlo y hacerlo más las prioridades. Algunos subtemas que estaremos viendo el día de hoy son las características del pulmón, las vías aéreas, sus partes, unas caras, las impresiones y la vascularización, ¿no? Aquí podemos observar los dos pulmones. Los pulmones están ubicados en la cavidad torácica, protegidos por las costillas por encima del diafragma, ¿no? A ver, aquí admitir. Listo, chicos. Bueno, los pulmones tienen unas características específicas. El pulmón derecho no es igual que el izquierdo. ¿Por qué? Porque el corazón no está en el medio de la caja, ¿no? Está en el mediastino, un poco a la izquierda, donde viene siendo el pulmón izquierdo. Por eso el pulmón izquierdo carece de lóbulos y de algunos del árbol bronquial. Ahorita lo vamos a ver próximamente. Chicos, yo quiero que ustedes ahí que Ali, están sentados, ¿sí? ¿estás grabando? Sí, sí, correcto. Chicos, yo quiero Ya, que ustedes ahí disculpa. que están ahí sentados
Inhalen y exhalen. Inhalen y exhalen. Yo les voy a decir que ahorita ustedes han hecho la mecánica respiratoria y les voy a decir el sinnúmero de cosas que pueden hacer ahorita que han inhalado y exhalado. Por el inicio, el parenquima es la parte funcional del pulmón, es lo que viene pasando adentro de ellos, ¿no? En las cavidades interiores, que próximo lo vamos a explicar. En el estroma es aquel tejido elástico que hace que el pulmón se expanda, ¿no? Y la retracción de él. Todos estos órganos componen la clasificación del sistema respiratorio, ¿no? Todos, desde la nariz hasta el alvéolo. Pero lo vamos a clasificar de forma que ellos den contacto tanto con el exterior como con el interior, que son aquellas vías, ¿no? Las vías aéreas superiores son las principales, la nariz y la faringe. Se dice que son las que dan mayor contacto con el exterior a la hora de ingresar el aire, ¿no? Y las vías aéreas inferiores vienen siendo desde la laringe, la tráquea y el bronquio 1. A ver, por aquí hay gente llegando. Listo. Aquí podemos ver la tráquea que empieza desde la carina a bifurcarse entre el primer bronquio número 1, ¿no? Los bronquios principales. Ahí se da los bronquios secundarios, que en el pulmón derecho hay 3 y en el pulmón izquierdo vienen siendo 2. Se dice que desde el primer bifurcación, el primer bronquio, se dan casi 25 hasta llegar al alvéolo, que es donde se viene produciendo la hematosis, que es el intercambio de gases que se da en el área alveolar, ¿no? Aquí, como les decía, el pulmón derecho tiene 3 ramas o segmentos que serían los bronquios secundarios, que en cambio el pulmón izquierdo tiene 2. El alvéolo. Tenemos que tener en cuenta que el aire que entra es el oxígeno, ¿no? Y el que sale es el dióxido de carbono. Se hace el intercambio gaseoso. Pero me dicen, pero si en el exterior hay una presión determinada de la atmósfera, entonces en el alvéolo es otro. Pues no, porque ella hace como una función de una vía. Realmente ella hace la conducción de entrar y salir. Claro que hay que tener en cuenta un volumen determinado de aire, tanto como el flujo de aire. Si en el flujo del aire aumenta del oxígeno a la entrada, se puede ver afectados en enfermedades obstructivas, como lo que viene siendo el asma o el EPOC, que los vamos a estar viendo lo que es el EPOC. Y si el volumen aumenta, puede provocar enfermedades restrictivas, como la fibrosis, ¿no? Entonces la gasometría, ella nos ayuda a realmente ver cómo son los valores del volumen, ¿no? Y del flujo que entra a estos alvéolos. Todos los que he mencionado son el mecanismo de respiración, que está, ya lo vimos, las vías, los músculos, que estamos viendo aquí, el alvéolo. Pues los músculos juegan un papel súper importante, que es el aire que entra, ¿no? Y el que sale. Pero ¿cómo? Junto al diafragma, que es el músculo principal en cuanto a esto. En la inhalación se hace un proceso activo, que es la contracción del diafragma. Hace que nuestro aire entre a los pulmones, ¿no? Y hay músculos que ayudan a esto, que es el esternocleidomastoideo, que lo podemos aquí observar mejor, el de por aquí, el cerato anterior y los intercostales externos, ¿no? Junto con el diafragma, que actúa tanto en la inspiración como en la expiración, ¿no? Acá, en la exhalación, el diafragma, pero con ayuda de los rectos abdominales, que están aquí en el diafragma, y los intercostales del lado, ¿no? Viene siendo una actividad pasiva, porque es la relajación, ¿no? Sale el aire, se relaja el cuerpo, ¿verdad? A ver, el pulmón en sí no tiene una capa, sino un tejido seroso, una membrana que lo compone a él, que está compuesto entre una capa visceral, que es la que está adentro, que da contacto con el pulmón, una capa parietal, que está debajo de las costillas, y un espacio pleural. En este espacio pleural hay algo que pasa increíblemente, ¿no?
hay un líquido pleural, se llama así, líquido pleural, que hace fricción con estas paredes, de que es la capa visceral y la parietal, para que cuando hace fricción, al contraerse o dilatarse, estas capas no se desgasten. Por aquí vemos, observamos, ¿vamos bien, chicos? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Excelente. Vale. Acá Disculpa, no sé si le podrás agrandar, se ve un poco pequeño. Sí, vale. A ver, por aquí, listo. Ahí listo, ¿no? Bueno, el pulmón derecho, como bien decíamos, es 10% más grande que el izquierdo. ¿Pero por qué? Estas son las partes que los componen. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo 2. El lóbulo superior del pulmón derecho, que viene siendo este de aquí lo señalan. El lóbulo medio, que estando aquí, lóbulo medio, y lóbulo inferior. También tiene dos cisuras el pulmón derecho, ¿no? Y el pulmón izquierdo solo una, que es la cisura horizontal, que es esta que está aquí, y la cisura oblicua. En cambio, el pulmón izquierdo tiene un lóbulo superior y un lóbulo inferior, que viene siendo este. La escotadura cardíaca, que es donde está ubicado el corazón en el mediastino, y el lóbulo de la lengua, que es este de aquí, ¿ve? La tráquea, muy importante, tiene estas formas en C realmente para que cuando el aire entra a los pulmones no se colapse. Ella como que es un cartílago, en verdad, un cartílago en forma de C, que están ahí para cuando entre el aire no se colapse. Aquí podemos observar las caras mediastínicas. En la cara mediastínica podemos observar el ilio, que es fundamental, que es una depresión en donde entran estos elementos que vienen siendo la arteria pulmonar y las venas pulmonares, ¿no? Y los bronquios principales. Son como elementos del pedículo, ¿no? Donde está el ilio. Y el ilio hace una depresión aquí en el ligamento pulmonar, que es este, ¿ve? Todo esto es el ilio y hace una depresión en el ligamento pulmonar. A ver, impresiones del mediastino. ¿Qué quiere decir con impresiones? Son aquellas como huellas que deja aquellos órganos que están cerca de los pulmones. A la hora de decir las impresiones, se distribuyen por porción preiliar, porción superiliar y porción retroiliar, ¿no? Antes del ilio, preiliar, superior al ilio y posterior al ilio, ¿no? Estas impresiones las podemos observar aquí, ¿no? Son aquellos como surcos o huellas, como bien lo decía. Aquí la huella del corazón, que deja impresionada la del ligamento pulmonar, aquí. La de la tráquea la podemos observar por aquí, el esófago. La vena ácigos, que es de aquí hasta acá, todo esto. Y de la arteria subclavia. Por aquí la arteria subclavia y la vena cava superior es todo esto que viene estando aquí. Toda esta huella. Este es del pulmón derecho. Pero también el pulmón tiene doble vascularización para que todo este funcionamiento de las cavidades alveolares le llegue sangre y todo esto. A ver, tiene doble vascularización, que es una funcional, que es por donde llega la sangre al corazón, y esta sangre llega a la arteria pulmonar, entra a las cavidades, hace el intercambio gaseoso y se devuelve al corazón por las venas pulmonares, ¿no? Este doble vascularización funcional está compuesta tanto de arterias como de venas pulmonares y se denomina como la circulación menor. La doble vascularización nutricia, como bien lo dice nutricia, esta nutre tanto lo que viene haciendo el tejido pulmonar y a los bronquios. Ella los nutre, ¿no? Está compuesta de la arteria y venas bronquiales y viene siendo la circulación mayor de todo este proceso de vascularización. Aquí damos final a lo que viene siendo
un pantallazo de la anatomía. Vieron que lo di sencillamente, son cosas fundamentales que debemos saber a la hora de tanto entrar con materia como de fisiología, como de enfermedades pulmonares. Estas son mi cuenta de enfermería digital. Me pueden buscar para mayor información, para decirme qué otros temas quieren hablar. Nosotros vamos a estar realizando estos repasos siempre. Y por aquí les dejo algunos tips de estudio, ¿no? Siempre es bueno hacer resúmenes de todos los temas que tengan, de crear un grupo de estudio para compartir ideas. Hay cosas que se nos pasan y se nos olvidan, es normal. Un espacio en casa para poder enfocarnos y estudiar mejor. Las lagunas, pues, siempre preguntar a aquellos profesores o a aquellas personas que saben más o van en años más altos que ustedes. Y los apuntes con ilustración a la hora de estudiar la anatomía es fundamental, chicos. Estos son los 3 libros que voy a estar regalando y que utilicé a la hora de componer mi PPT, que es una guía de bolsillo para el diagnóstico de manejo de prevención del EPOC, que está súper completo, chicos, se los digo, increíble. La neumología clínica, que otros temas estaremos viendo, que se nos escapan un montón del sistema respiratorio, y la patología respiratoria, que está súper completa. Muchas gracias, chicos. A continuación estaremos hablando de la fisiología con mi compañera Fiorella. Buenas tardes, chicos. Soy Fiorella, de la cuenta de Enfermera Study. Bueno, yo voy a hablar acerca de la fisiología respiratoria. Voy a compartir mi pantalla. ¿Logran verlo? Sí, claro que sí, Fiorella. Sí, se ve. Sí, lo vemos. Ya. A ver, voy a presentar. Ya, voy a hablar acerca de la fisiología respiratoria como comenté y pasamos. En el contenido vamos a hablar un poco del concepto, sobre la ventilación pulmonar, los músculos respiratorios que intervienen aquí, los volúmenes y capacidades pulmonares, el intercambio gaseoso y centros nerviosos. Ya, la fisiología respiratoria se distingue en 2 procesos, la ventilación pulmonar y el intercambio gaseoso. Más adelante vamos a estar hablando más de esto. En la ventilación pulmonar es el ingreso y la salida del aire de los pulmones. Requiere diferencias de presiones que se logran modificando el volumen pulmonar por acción del músculo del diafragma y los músculos de la caja torácica. Más adelante vamos a especificar que los músculos, como ya lo había comentado también Alison, cuáles actúan. En la ventilación pulmonar puede ser activo o pasivo. El gas es transportado desde el entorno del sujeto hasta los alvéolos pulmonares y viceversa. El objetivo va a ser transportar oxígeno hasta el espacio pulmonar para que haya un intercambio con el espacio capilar pulmonar y evacuar el dióxido de carbono. Los músculos respiratorios que intervienen. Los inspiratorios va a ser el diafragma, los intercostales externos, el esternocleidomastoideo y los escalenos. En los expiratorios, los abdominales, el transverso del abdomen y los rectos. La inspiración es un proceso activo que consiste en el ingreso de aire a los pulmones. Aquí es donde se expanden los pulmones. En la inspiración, el diafragma es inervado por los nervios frénicos. Tiene un movimiento hacia abajo durante la inspiración y hacia arriba durante la expiración. Es el principal encargado de la respiración basal. Este es, como comenté, es inervado por los nervios frénicos y es el principal músculo de la respiración. Y los músculos intercostales externos, como podemos ver aquí, se localizan entre las costillas. A ver, se localizan aquí, entre las costillas. Al contraerse provocan la elevación de las costillas para que incremente el volumen de la caja torácica para que puedan meter más a los pulmones. Son los nervios intercostales. De ahí también tenemos a los músculos accesorios de la inspiración, como el escaleno y el esternocleidomastoideo. La contracción de los músculos intercostales va a incrementar el volumen del y se va a producir la inspiración. Ahora vamos, esto es lo que comentábamos, contracción del diafragma y aumenta el volumen. Ahora la expiración. La expiración es el proceso pasivo, expulsa aire hacia la atmósfera, vas a expulsar el dióxido
En la expiración, va a ocurrir la relajación de los músculos de la inspiración y esto va a producir una expiración pasiva. Aquí vamos a ver los abdominales y a los músculos internos y vamos a ver los músculos intercostales internos. En los abdominales, la contracción de estos músculos se va a oponer a la acción del diafragma. Va a ir al opuesto del diafragma. Por tanto, tiende a empujarlo hacia arriba. Esta es la inspiración y esta es la expiración, para que vean cuál es la diferencia de estas. Los músculos intercostales internos igualmente se va a ir en contra de los músculos externos. Va a poseer una orientación tal que al contraerse va a tender a jalar la caja torácica hacia abajo y va a disminuir hacia el grosor posterior del tórax. Va a volver a su lugar. La expiración en sí es la relajación del diafragma, va a reducir el volumen y aumenta la presión intrapulmonar. Intervienen músculos de la presa abdominal y los intercostales internos. Ya, vamos a hablar también sobre las fuerzas que actúan sobre los pulmones. Por ejemplo, las fuerzas de retracción pulmonar. Estas se desarrollan en la pared pulmonar durante la inspiración, aumenta a medida que el pulmón se expande. También la presión alveolar, la presión del aire en los alveolos, la presión intrapleural. Esta es la presión de la delgada película que se encuentra entre el pulmón y la pared torácica. También tenemos a la presión transpulmonar. Esta es la diferencia de estas dos. Y esta determina el grado de la inflación de los pulmones. Ya, también vamos a comentar sobre los volúmenes pulmonares. El volumen corriente, el volumen de aire que entra y sale de los pulmones en cada respiración. El volumen de la reserva inspiratoria, el volumen de aire que puede ser llevado al interior de los pulmones con el máximo esfuerzo inspiratorio. Comenzando después de terminar una inspiración normal. El volumen de reserva expiratorio es el volumen de aire que puede ser expulsado de los pulmones con el máximo esfuerzo respiratorio. Comenzando después de terminar una expiración normal. En el volumen corriente generalmente es de 500 mililitros. En el volumen de reserva inspiratoria es de 2 a 3 litros. Y en el volumen de reserva expiratoria es aproximadamente de 1.3 litros. El volumen residual se refiere al volumen de aire que permanece en los pulmones, en los alveolos y el espacio muerto, después de la expiración máxima. Ya con los conceptos anteriores vamos a ver que la capacidad pulmonar total es la suma de estos 4 volúmenes. Es la suma del volumen de la reserva expiratoria y así. También vamos a hablar sobre la capacidad funcional de la reserva. Es el volumen de aire en los pulmones al final de una expiración pasiva. Al igual que la diapositiva anterior, nos va a ayudar también. La capacidad inspiratoria es el volumen máximo de aire que puede ser inspirado a partir de frecuencia respiratoria. Ahí también podemos contener esas fórmulas que nos vayan a ayudar muchísimo. La capacidad vital es el máximo volumen de aire que puede ser expirado después de un esfuerzo inspiratorio máximo. Para que se pueda entender mejor, aquí están unas gráficas respiratoria con el volumen respiratorio y el volumen residual. Estas 3 nos dan la capacidad vital y con estas 4 nos va a dar la capacidad pulmonar total. Y también tenemos esto. Aquí junto a los volúmenes que se mencionó. Ahora vamos a hablar sobre el intercambio. Es el intercambio de gases respiratorios. Es el intercambio de gases respiratorios que entra el aire y entra, por ejemplo, al ingresar al aire, el oxígeno va a ingresar hacia la sangre y esta también va a estirar lo que es el dióxido de carbono mediante la sangre. Esto ocurre por una a través de la valla alveolo-capilar, que está conformada por la pared alveolar y los capilares sanguíneos. La función principal y reguladora del sistema respiratorio va a ser mantener las presiones normales del oxígeno y el dióxido de carbono. Estas se van a encontrar reguladas por el sistema nervioso central y que se originan en el. Bueno, aquí vamos a ver que esto se ocurre en los bronquios terminales, que los conductos alveolares, los sacos alveolares, los alveolos, que en conjunto van a formar lo que es la unidad respiratoria, o también llamado lobulillo respiratorio. Aquí va a ocurrir la hematosis.
¿Qué es la hematosis? Es el proceso que permite oxigenar la sangre. En sí, esto es el respiratorio que aquí va a ocurrir, como dije, la hematosis, que va a ser el intercambio gaseoso que se da por medio de la difusión, que comentamos anteriormente. El oxígeno va a pasar a la sangre, se va a combinar con los glóbulos rojos, como comentamos, y lo va a llevar a las células de todo y ahí y también esta misma va a liberar lo que es el dióxido de carbono, lo va a desechar. La regulación de la función respiratoria. Esto se va a dar a través de mecanismos químicos y nerviosos, que son controlados por el sistema nervioso central. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el sistema de control de la respiración. Los sensores y receptores, luego los controladores y los efectores. En los sensores y receptores se van a encargar de recibir la información. Estos van a detectar cambios, como en las presiones parciales del oxígeno, presiones parciales del dióxido de carbono, incluso concentración de oxígeno y también el grado de distensión pulmonar. Estos van a recibir la información van a pasarlas a los controladores. Son los centros respiratorios, que generan el ritmo respiratorio basal. Su función va a ser transmitir el ritmo central a las motoneuronas. Ajustan también el ritmo respiratorio y de la respuesta motora a las unidades metabólicas. Este también utiliza el mismo gasto de energía para llevar a cabo varias funciones. Y al ocurrir esto, también manda el mensaje a los efectores, que son los músculos respiratorios. Estas son las órdenes adecuadas para que la respiración ejerza su acción homeostática. Bueno, aquí también vamos a encontrar, en los controladores vamos a encontrar los centros como es el neumotáxico y el amnóstico, que vamos a comentarlo más adelante. La corteza tiene un control voluntario y el tallo encefálico un control involuntario. Aquí vamos a ver los grupos y los centros. Los grupos van a estimular los músculos respiratorios. Vamos a encontrar el dorsal, el ventral. El dorsal activa la inspiración. El ventral se encarga del impulso respiratorio adicional. En los centros, estos regulan los grupos, como comentamos, el neumotáxico y el amnéstico. El neumotáxico se encarga de la limitación de la respiración y el amnéstico sobre la estimulación de la inspiración. Bueno, aquí en el neumotáxico también vamos a encontrar dos núcleos, el núcleo parabronquial medial y el núcleo de Kolliker-Foss. Y en el amnóstico, como comentamos, que esta sobreestimula la inspiración, esta también, cuando tiene una normalidad, aparece lo que es el amneusis, un patrón de un anormal. Como comentamos, aquí estos grupos está activa la inspiración, en cambio la ventral da un impulso respiratorio adicional. Está la inspiración y la aumenta. En los centros, el neumotáxico limita la respiración. En el momento de la inspiración la detiene y ahí es donde ocurre la expiración. Regula el volumen inspiratorio. El amnóstico sobreestimula la inspiración. Le da un... Aquí podemos ver los centros y grupos. Aquí podemos ver el centro neumotáxico, el amnóstico. Aquí también podemos ver los grupos. El grupo respiratorio dorsal, el ventral, y podemos ver sus acciones. Lo que aumenta. También encontramos aquí a los quimiorreceptores. También encontramos los periféricos y los centrales, se dividen en dos. Estos periféricos también se dividen en dos grupos, los carotídeos y los aórticos. En los carotídeos encontraremos a las arterias carotídeas comunes y en los aórticos el callo aórtico, ¿no? Ambos se van a estimular la presión del oxígeno en sangre y por aumento del dióxido de carbono. En los centrales, estos responden a cambios en la composición química de la sangre o del medio que los rodea. El intercambio gaseoso alveolar y capilar es vital, ya que esto va a facilitar continuamente a nuestro organismo el oxígeno necesario que necesitamos para el metabolismo celular, que al mismo tiempo va a ayudar a eliminar los desechos producidos por este mismo metabolismo.
Bueno, aquí voy a dar paso a mi compañera a explicar un poco más por qué necesitamos el oxígeno. Muchas gracias, Fiorella. Muy lindo, todo es increíble lo que sucede en el sistema respiratorio y aún así hemos sacado lo más importante porque son tantas cosas que ya sabemos que tenemos que hacer otro repaso para poder sacar de dudas, ¿no? A continuación, mi compañero Andrés, él es el invitado al día de hoy que va a estar hablando del EPOC. Andrés, a ver, preséntate. Vale, entonces, antes de comenzar con el EPOC, es importante, pues, el conocer, ¿no? El por qué respiramos, que esa es una pregunta que, pues, aunque sea obvia, tiene mucho contexto en él. Entonces, el por qué necesitamos respirar es para obtener ese oxígeno. ¿Y para qué necesitamos el oxígeno? Pues es como tal, para poder obtener energía, porque el cuerpo hace varias reacciones en él. Y todas esas reacciones las hace a través de una molécula que se llama ATP, la adenosintrifosfato. Entonces la obtiene a partir de estos 4 procesos que ya vamos a explicar. Entonces, si quieres pasar de la diapo. Entonces, el primero de estos procesos es la glucólisis, ¿vale? La glucólisis es la obtención de glucosa, es el desdoblamiento de la glucosa, ¿vale? La glucosa es, por decirlo así, el carbohidrato principal de los seres humanos. De ese carbohidrato se va a comenzar a desglosar y a desdoblar, y en la glucólisis vamos a obtener 3 cosas, lo que es el ATP, el NADH y el piruvato. Lo que son el ATP y el NADH son moléculas de energía. Y el piruvato va a ser una molécula que va a ser para una siguiente reacción. Entonces, esa reacción es la oxidación de este mismo componente. Aquí no van a salir tantas moléculas de energía, pero sí se va a obtener la acetil-CoA, que va a ser muy importante para hacer el ciclo de Krebs, que es lo que va a seguir adelante. Entonces, aprender el ciclo de Krebs es algo muy complicado. Ya hay varias formas de aprenderlo y pues, aunque no sea necesario explicar cada paso, si alguno tiene interés en hacerlo, incluso pueden buscar por internet una canción que es un rap que incluso describe todo ese ciclo, ¿vale? Entonces, el acetil-CoA, resultado, en la anterior reacción se va a unir a un oxalacetato que partió, o sea, fue resultado de un anterior ciclo de Krebs. Ese se va a mezclar y lo que vamos a obtener es un NADH, un GTP y un FADH. En sí vamos a obtener energía. Y hay que tener en cuenta que cada uno de esos va a tener un grupo de hidrógeno, lo que es importante para la última reacción. Vale, esa reacción es en la cual podemos entender el por qué necesitamos ese oxígeno. Pues al tener nosotros ya esas partículas de NADH, FADH, van a pasar por esas enzimas, las 3, 4 primeras que ven a la derecha, que son enzimas que, por decirlo así, van a separar ese grupo de hidrógeno y lo van a enviar hacia el espacio intermembrana, mientras liberan ese NADH y ese FAD, ese NAD y el FAD, lo van a liberar y ya quedarán para poder ser usados en distintas reacciones. Pero, como ya lo dijimos, nuestra molécula más importante es el ATP. Pues lo que va a suceder a continuación es que el ADP de varias reacciones, adenosindifosfato, o sea, solo tiene 2 fosfatos, va a llevar a la enzima que ven en la derecha. Lo que sucede aquí es que esa enzima funciona como un molino o un molino de agua. Debe pasar algo por él para que lo mueva. Pues eso es lo que va a pasar, va a ser el hidrógeno. Y ese hidrógeno va a pasar gracias a que va a ser atraído gracias al oxígeno. Lo va a traer el oxígeno, se va a unir con el hidrógeno y va a formar agua. Pero lo que hizo es haber
activado esa enzima para convertirla en nuestra molécula más importante, que es el ATP, ¿vale? Y eso es lo más importante. Ahí termina, creo. A ver, voy a seguir pasando. Ah, es cierto. El regalo que les iba a dar es un libro de fisiología donde van a poder ustedes conocer más y expandir más su tema en esto. Así que si expusiéramos todo parte por parte, nos demoraríamos toda la tarde, la verdad. Pero les vamos a dejar nosotros las diapos y también las fuentes de donde hemos conseguido esta información por medio del drive que se le va a pasar después. Bueno, creo que doy y dejo de presentar. Listo, ahora venimos con nuestro compañero invitado Andrés, que ahora va a estar hablando un poco de lo que es EPOC. Vale, vamos a hablar entonces del EPOC. Entonces, lo que vamos a manejar aquí es el tema como tal, qué es el EPOC, y vamos a ver cómo es que nosotros vamos a tratarlo, sobre cómo se va a diagnosticar y sobre cómo hacer su tratamiento. En primer lugar, debemos que saber qué es el EPOC. Entonces, el EPOC en sí tiene dos expresiones de él. Es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y puede expresarse en forma de enfisema. ¿Y qué es el enfisema? Pues el enfisema es cuando los alvéolos, nuestros organelos, por decirlo así, nuestros órganos donde ocurre el intercambio gaseoso, comienzan a perder su pared, y esto pues comienza a llevar un deterioro crónico. Y está también la otra expresión, que es la bronquitis crónica, que es cuando luego de varias reacciones o que cuando ya el cuerpo ha desencadenado varias respuestas antiinfecciones o ante antígenos, va a comenzar a inflamar las paredes del bronquio y también va a comenzar a acumular la secreción, que es el que pueden ver en la parte derecha inferior. Entonces, ¿por qué es importante hablar de este tema? Bueno, en el año 2000, pues se hizo la estadística de conocer qué tan grave era esta enfermedad a nivel mundial. Pues cuando se hizo este estudio, se conoció que la mayoría de muertes que habían ocurrido en el 2000 habían sido debido a esta enfermedad. Y se espera que que en 2016, en ese momento, siguiera en este transcurso. Luego, ya hablando de la epidemiología, hay que conocer que la OMS dice que incluso esta enfermedad puede ser la que ascienda hacia la tercera causa de muerte. También se estima que se estimó en el 2015 que habrían 3,15 millones de muertes al año. Y asimismo, hay algo importante, y es que esta enfermedad está muy relacionada con el hábito tabáquico. Eso es porque en el 20 al 25% de personas que han, por decirlo así, sufrido EPOC, se ha conocido que ellos han sido fumadores, entonces eso es muy importante. Asimismo, se ha mostrado que gracias a la forma en la que se ha prevenido, se ha disminuido esta tasa. Sin embargo, las muertes han prevalecido. Entonces, vamos a hablar del cómo prevenir, y para poder prevenir hay que tener en cuenta los factores de riesgo. Sobre las enfermedades genéticas, hay una que es la deficiencia del alfa-1 antitripsina. Es una molécula muy importante y más adelante voy a explicar por qué. También está el haber padecido de varias enfermedades respiratorias, una puede ser el asma. Está también el pertenecer a un hábito, a un estrato sociodemográfico bajo, y esto es porque generalmente se relaciona con la exposición y con la contaminación que se tiene al uno pertenecer a un menor estrato. También está el hábito tabáquico, y eso está muy relacionado con lo del alfa-1 antitripsina. Entonces, vamos a hablar de la fisiopatología del EPOC. Entonces, normalmente el cuerpo
ante un antígeno como las partículas del cigarrillo o agentes infecciosos, va a comenzar a expresar esta respuesta, la cual comienza a inflamarse y también comienza a secretar moco. Además de esto, lo que va a hacer es que los neutrófilos van a sintetizar la elastasa del neutrófilo, que así como su nombre lo dice, hace que esas células del bronquio se estiren para que puedan dar paso a los macrófagos, a los neutrófilos y a los linfocitos, que van a dar una respuesta ante los agentes infecciosos. Esto lo va a hacer, la elastasa del neutrófilo lo que hace es que, por decirlo así, rompe esa pared y hace que se estire. Asimismo puede romper varias cosas a su paso. Y es aquí donde conocemos el por qué afecta la deficiencia del alfa-1 antitripsina. Como ya sabemos, la elastasa del neutrófilo va a romper esa pared pulmonar para poder hacer una buena respuesta. Pero eso va a ser mediado por la alfa-1 antitripsina. Entonces, hay algo importante. La alfa-1 antitripsina se sintetiza en el hígado y su producción se afecta cuando una persona sufre de déficit o cuando tiene hábito tabáquico. Entonces, cuando hay un hábito tabáquico o cuando hay este déficit de esa proteína, lo que va a suceder es que no va a expresarse y la elastasa del neutrófilo va a continuar haciendo su acción y rompiendo esa pared pulmonar, lo que va a llevar a un deterioro como lo que sucede en el enfisema o como lo que sucede crónicamente en la bronquitis crónica. Entonces, lo que ven en la pantalla es la sintomatología de aquellos dos pacientes. Uno es el blotergado azul, que es aquel que padece de bronquitis crónica. Entonces, analizándolo, vamos a entender que sus bronquios se han obstruido tanto que ese aire que ha entrado ya no va a poder salir. Así que la persona va a comenzar a inflarse, como lo pueden ver, y también vamos a ver que él va a expectorar y va a producir mucho moco. Asimismo, su vía aérea va a ser muy, muy delgada y su luz va a ser tan delgada que nosotros lo vamos a poder reconocer en el momento de hacer la auscultación. También hay algo que es un efecto, un ciclo de deterioro, que es que esa persona va a estar tan cansada que no va a poder hacer ejercicio y asimismo va a ser más obesa, lo cual va a empeorar su enfermedad. Y al empeorar su enfermedad va a empeorar su obesidad y su incapacidad de realizar ejercicio, lo que todo va a ser un deterioro a largo plazo. La otra característica, la otra enfermedad es el enfisema. Lo que pasa aquí es que ese aire que entra a los alvéolos simplemente va a seguir de largo, no va a llegar a hacer el intercambio gaseoso y puede que se acumule incluso en el tórax del paciente, lo que va a caracterizar que el tórax en tonel, que ya lo habrán escuchado, es cuando el tórax se infla, se expande, y esa persona, pues, esto es algo que se va a poder reconocer en la radiografía. Asimismo, esa persona también va a tener su dificultad respiratoria y debido a esto va a estar en una pose de trípode o en ortopnea, que es cuando la persona expande su cuerpo hacia adelante debido a que no puede respirar. Y también el color de ellos es debido al efecto que uno puede notar cuando un paciente está con falta de oxígeno, como lo vemos cuando hay cianosis, y el enfisema, asimismo, también ellos tienden a desarrollar un color y tinte rosado. Entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico?
el diagnóstico va a ser con esos pasos. El conocer los indicadores de que puede tener esta enfermedad, una prueba de espirometría forzada, conocer sus signos y síntomas y saber si tiene antecedentes de exacerbaciones. Entonces, cuando el paciente nos llegue a consulta, lo que nosotros vamos a tratar de entender en la anamnesis es si este paciente ha tenido tos crónica. Eso sí, ya uno va a comenzar a escuchar, vale, ha tenido tos crónica, tiene antecedentes de factores de riesgo, tiene infecciones recurrentes de vías aéreas bajas, tiene una producción crónica de esputo y tiene disnea, que es algo muy característico de toda época, la disnea. Entonces, con eso ya uno puede decir, vale, puede que esa persona tenga EPOC. Y también, esto, lo que ven en pantalla es lo que ven en el cuadro a la izquierda, es la cantidad de alfa-1 antitripsina normal. Cuando hay un déficit es cuando esa cantidad está con un menor al 20%. Entonces, lo que les nombré fue la prueba de espirometría forzada, ¿vale? Entonces, esa es una prueba donde nosotros le vamos a decir al paciente, vale, entonces, tome este tubo y inhale la mayor cantidad de aire que pueda y cuando ya lo tenga todo, sople pero duro hasta sacar todo. Entonces, va a soplar tanto que van a mostrar esas dos gráficas. Importa más la que ustedes ven arriba, ¿vale? Entonces, el FEBI es el volumen expirado en el primer segundo. En el primer segundo que él haga toda su fuerza para expirar, va a llegar a ese resultado. Y eso es algo que toca tenerlo en cuenta para poder diagnosticar qué tan grave está esa persona. Y está la capacidad vital forzada, que es todo aquello lo que él pudo mantener expirando. Esa otra gráfica que es la de flujo-volumen, que se utiliza más, pero esta se utiliza más como los médicos para catalogar esta enfermedad. Esta al igual tiene un pico, que es el punto máximo de su expiración, y la fracción de expiración forzada, que eso se mide en porcentajes. Digamos, en este momento, él habría expulsado toda su expiración en el 50%. Si hubiese sido más arriba, sería un porcentaje distinto. Entonces, vale, ya sabemos qué es la espirometría. Ahora vamos a conocer cómo la vamos a interpretar. Lo que se va a hacer es que el FEBI y la capacidad vital forzada uno debe conocer esa relación. Al dividir el FEBI sobre la capacidad vital forzada, esta debe ser mayor al 70%. De ese modo uno va a saber que la persona está bien. Si tiene alguna enfermedad obstructiva, lo que va a pasar es que esta relación va a ser menor al 70%. Entonces, ya sabremos que la persona tiene un patrón obstructivo. Lo que vamos a hacer a continuación es conocer simplemente la FEBI. La FEBI, si es menor al 80%, continuamos con su proceso. Y vamos a decir, vale, entonces, ya tomamos la FEBI y vamos a guardar ese valor. ¿Vale? Entonces, lo que se va a hacer a continuación es administrarle un medicamento broncodilatador. ¿Por qué? Porque, como ya lo había dicho Alison, hay tipos de enfermedades obstructivas. Sin embargo, para saber si es crónica, se hace esta prueba. Entonces, se le administra el broncodilatador. Si es asma o es una enfermedad que pueda ser más tratable, esta FEBI va a aumentar un 12%. Si no, pues simplemente no va a aumentar más del 12%. Y es porque enfermedades como el asma, al administrar un broncodilatador, ese bronquio va a dilatarse, va a expandirse más y va a poder mejorar su respiración. Sin embargo, cuando ya es una enfermedad crónica, la persona va a estar demasiado complicada, por decirlo así. Y también está otro tipo de enfermedad que es la enfermedad restrictiva. ¿Y esto qué es?
La restrictiva se mide por la capacidad vital forzada. ¿Y eso por qué es? Porque, por decirlo así, es como el enfisema. La enfermedad del enfisema tiene un patrón restrictivo y es porque, por decirlo así, al tener una enfermedad restrictiva no va a tener esa capacidad de botar todo su aire, mientras que la obstructiva no va a poder botarlo todo en el primero, lo que va a elevarse de esta manera, como de poco a poco a poco. Entonces, esta es la forma como se clasifica según como lo nombró Allison, la guía GOLD, la guía universal para el manejo de enfermedades pulmonares. No recuerdo si era así su nombre, pero es para darles una idea. Entonces, esos, por decirlo así, son las curvas por donde se baja, mediante las cuales se basa. Sin embargo, lo que a nosotros nos va a importar es lo que ven en la pantalla de abajo. Es el saber qué tan grave está su enfermedad. Como vieron anteriormente, el valor más importante es la FEBI, porque es lo que indica que hay una obstrucción. Entonces, lo que vamos a ver es clasificar el tipo de enfermedad obstructiva. Si esa enfermedad tiene un FEBI de mayor o igual al 80%, va a ser una enfermedad obstructiva leve. Si va a ser del 80 al 50%, va a ser una enfermedad moderada. Cuando esa enfermedad tiene una FEBI del 30 al 50%, que podemos ver es una enfermedad que él expulsa muy poco aire, se está acumulando todo en él, va a ser del 30 al 50%, y cuando es muy grave va a ser un menor al 30%, una enfermedad demasiado grave. Esta forma esta prueba es para uno conocer qué tanto aire está entrando, qué tanta disnea hay en esa persona, qué tanta obstrucción y cómo está su enfermedad. Y también vamos a hablar los síntomas. ¿Esto para qué es? Eso es para conocer qué tanto ha afectado su vida esta enfermedad. Entonces, el cuestionario CAT va a evaluar la sintomatología aparte de la disnea, ¿vale? Porque es muy importante también. Se van a mirar parámetros como las veces en las que él tose, las veces, la cantidad de flema que hay en él, la opresión que él sienta y la energía y el cómo afecta en su vida. Y está el grado de la disnea que él siente como tal, que la persona siente. Entonces vamos a ver si él tiene tanta falta de aire que no puede realizar ninguna actividad por sí mismo, o si simplemente esta enfermedad no le altera tanto su vida. Y esto, pues como tal, todos estos, más los antecedentes de exacerbaciones, nos va a ser útil para definir su tratamiento. Entonces, el último parámetro que vamos a ver es el antecedentes de exacerbaciones. Eso suena complicado, pero no lo es tanto. Entonces, si la persona ha tenido más de una exacerbación o tuvo una exacerbación y esa exacerbación tuvo que haber sido hospitalizado, va a ser distinto a si él simplemente tuvo una sola exacerbación, pero en ese tiempo no fue necesario hospitalizarlo. Entonces, pues todo lo que he dicho es por una razón, y es porque la guía GOLD nos recomienda llevar esta forma de tratamiento, ¿vale? Entonces, según los valores de los cuestionarios y según la cantidad de exacerbaciones que ha tenido, lo vamos a clasificar en alguno de estas letras. Las letras A y B no son tan graves, sin embargo, letras ya como la C y la D son mucho más graves, ¿vale? Entonces, GOLD se clasifica GOLD A, GOLD B, GOLD C y GOLD D. D es la menos grave
y la D es algo mucho más preocupante. Entonces, ¿cómo vamos a hacer su tratamiento? ¿Han entendido algo hasta ahora? O bueno, ya al final espero que lo estén entendiendo y al final las preguntas las podrán realizar. Entonces, en el tratamiento se basa en dos cosas: la farmacología y lo que ya es aparte de la farmacología. Entonces, lo más importante es hablarle a ese paciente que aquellos factores de riesgo sean disminuidos, como que comience a hacer ejercicio, si puede, si lo acepta, y lo más importante es, si esa persona fuma, debe dejar de fumar. También está la vacunación, la oxigenoterapia y el soporte ventilatorio. Esto lo voy a explicar más a detalle. Entonces, entre los factores de riesgo, algo importante. Si esa persona no puede por sí misma y tiene una dependencia a la nicotina, se va a buscar una forma de, por decirlo así, reemplazar esa nicotina y que no afecte a sus pulmones. Y pues esta terapia, lo importante es llevar un proceso con el paciente, hablarle, decirle cómo se siente y expresarle esa necesidad que él tiene para poder evitar que esa EPOC progrese. Porque hay algo importante, y es que aunque ya deje de progresar, hay un daño. Simplemente lo que nosotros vamos a hacer es evitar que se empeore. Y hay algo más, hay algo importante y hay algo muy curioso, que es el uso de vapeadores. Como tal, aún no se puede recomendar a los pacientes que cambien el cigarrillo por los vapeadores, porque es algo que es muy nuevo y hay investigaciones que están a favor de su uso y en contra. Así que es algo que todavía no podemos considerar. Entonces, ¿qué hay de la vacunación? La vacunación es muy importante porque muchas personas con EPOC tienden a desarrollar muchas infecciones. Entonces, están las vacunaciones contra la influencia, que va a hacer que esa EPOC no sea tan grave, y las vacunaciones por neumococo. Esas dos vacunaciones que ven a la derecha son de neumococo y van a hacer que esos pacientes tengan menores exacerbaciones, que eso es lo que nosotros queremos evitar. Entonces, también está la oxigenoterapia. La oxigenoterapia, ¿cómo se hace? Bueno, la oxigenoterapia es algo muy importante. No todos estos pacientes van a necesitarlo, pero sí la mayoría. Entonces, ¿cómo hacer el proceso que vamos a llevar con esos pacientes? Pues lo importante es llevar un proceso. Entonces lo vamos a evaluar de 2 a 3 meses. Y lo importante para que la oxigenoterapia sea efectiva es que se le debe que administrar oxígeno más de 15 horas al día. También vamos a ver si está siendo efectiva. Entonces vamos a conocer su saturación. Y esta siempre debe estar en mayor a 90. Y si no, o el cómo nosotros vamos a prescribirlo, los voy a mencionar a continuación. Entonces, primero debemos saber si este paciente tiene hipoxemia arterial, que es cuando hay una presión o una saturación menor del oxígeno, y ya que eso va a ser anormal, va a haber una hipoxemia. Entonces, cuando está menor el nivel, o cuando está menor el nivel y más encima tiene una enfermedad cardíaca o una eritrocitosis, lo que vamos a hacer es que vamos a prescribir la oxigenoterapia tratando de mantener una saturación mayor al 90%. Esto es con el FiO2 y cosas así, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a evaluar cada 2 o cada 3 meses, como ya lo habíamos dicho, y lo que va a suceder a continuación es que vamos a revisar esa saturación y los síntomas, si esa persona necesita un aumento o necesita continuar con su dosis de oxígeno.
Y también está el soporte ventilatorio. Entonces, el soporte ventilatorio es ya cuando hay personas que tienen una EPOC intensificada y ya llevan al manejo hospitalario. Y está también cuando este tipo de soporte ventilatorio, que es cuando las personas con EPOC tienen apnea del sueño, que es una enfermedad que cuando ellos duermen se obstruye la vía respiratoria, incluso pueden morir debido a quedar ahogados a esa obstrucción. Entonces, para eso es el manejo, es el CPAP, que esto es la presión positiva continua. Entonces lo que va a hacer es, va a ejercer una presión positiva hacia la vía aérea, lo que va a hacer una presión tan grande que abra esa vía respiratoria. Y ahora hablemos de algo más complejo, que es el tratamiento farmacológico. Entonces, si utilizan estos dos, son, por decirlo así, las estrellas de este juego, son los más importantes. Los ABA, los LABA, los AMA y los LAMA, mejor dicho, los agonistas beta, que pueden ser de larga acción, por eso es el L, large, o el SABA, que es de una acción corta, que en inglés es short, ¿vale? Entonces estos son los dos tipos de medicamentos que vamos a usar, y esto se va a usar con el anticolinérgico, los AMA o los LAMA. Entonces, los agonistas beta lo que van a hacer es que van a estimular los receptores beta-adrenérgicos, y lo que van a hacer es que van a expandir esa vía, porque lo que es beta, lo que es adrenérgico, significa que es en el momento de respuesta de más energía. Lo que van a hacer esos agonistas van a poder abrir esa vía, ¿vale? Y los anticolinérgicos van a inhibir la acción de la acetilcolina, lo que van a evitar que las vías respiratorias se cierren, de que su luz se disminuya, ¿vale? Entonces, estos dos tipos de medicamentos van a incrementar el FEBI, que era lo que les había dicho anteriormente. Y también están, además de los broncodilatadores, están los medicamentos antiinflamatorios. Eso es para continuar con nuestra vía aérea abierta. Entonces, los más importantes son los corticosteroides inhalados, que también hacen parte de ese tratamiento. Lo que hacen estos corticoides inhalados es que van a inhibir las respuestas que tienen unas células inmunes. Entonces, hay células que producen factores inflamatorios, y lo que va a hacer estos corticoides inhalatorios van a inhibir esa creación de estos factores, van a evitar que la vía se obstruya. Entonces, hay algo muy importante con este tratamiento, y es que como tal, los ABA y los LABA juntos tienen mejor acción que uno por separado, pero los que tienen una acción más importante son los de larga acción, son los LABA y los LAMA, y es muy curioso hacer todo este revuelto. Y asimismo pasa con los corticosteroides inhalados. Tienen una mejor acción cuando se usan con LABA que por sí mismos, que por sí solos, y esos tres tienen una mejor acción y ayudan mucho más cuando se usan los tres en conjunto. También están otros tipos de antiinflamatorios que actúan de una acción similar a los corticosteroides inhalados. Y pues estos también se usan, pero lo que sucede aquí es que su tratamiento se va a decidir en unas personas más específicas. Esto es cuando hay una bronquitis crónica o cuando hay
unos antecedentes de EPOC con exacerbaciones, pero ¿qué es lo importante aquí? Y es que estos no se usan mucho porque tienen mayores efectos adversos. Está también el uso de crónico de antibióticos, o sea, no solo mediante la infección, sino por todo un tiempo, como la acitromicina y la eritromicina, y esto aunque reduzca las exacerbaciones, no se recomienda siempre porque no hay datos que apoyen esto y asimismo no pueden producir efectos adversos como una farmacoresistencia y como el riesgo de mayores alteraciones auditivas. También están los mucolíticos, que estos se usan en casos muy específicos, no se usan siempre, y esto es porque, pues, en estos casos han sido en pacientes que no han tenido un tratamiento con corticoides inhalados. Y también está, como ya los había mencionado, en esta enfermedad de déficit alfa-1 antitripsina, sirve que haya una sustitución de esta proteína. Entonces, todo lo que les acabo de decir es para terminar en esto, en el cómo nosotros vamos a escoger su tratamiento. Entonces, aquellos que su enfermedad no sea tan grave, o sea, los GOLD A, se va a escoger entre un SABA o un LABA, y ya a medida que se vaya aumentando su proceso, se va a escoger por un medicamento con mayor efectividad. Como tal, los LAMA tienen una mayor efectividad en reducir las exacerbaciones y se van a usar cuando ya la enfermedad sea más grave. Sin embargo, cuando ya sea un deterioro mucho más grave, se va a considerar usar LAMA o LABA o un LABA y un corticosteroide inhalado. Pero estos se usan según si los eosinófilos, que son, por decirlo así, los eosinófilos son aquellos que expresan esos factores inflamatorios, los que van a inhibir los corticosteroides inhalatorios. Entonces, si le tomamos a un paciente una prueba de laboratorios y este paciente no tiene muchos eosinófilos, o sea, una cantidad de menor a 300 eosinófilos por microlitro, pues vamos a decir, pues esto no nos sirve administrarle porque no va a hacer nada el corticosteroide. Y entonces, en la siguiente manera es la cual uno va a decir, vale, le dimos este tratamiento inicial, ahora vamos a ver si nos funciona o no. Entonces, si el paciente se exacerbó y esto fue porque tuvo una disnea, vamos a decir, vale, tenía LABA o LAMA. Entonces lo que vamos a hacer es administrarle un nuevo medicamento. Entonces se va a escalar y se le van a sumar esos dos medicamentos. Estas guías las compartiré para que lo puedan estudiar mejor por sí mismos, y aún así también estará en la guía GOLD, que supongo Alison también la compartirá con ustedes. Pero lo importante es conocer sobre todo la causa y el saber cuándo nosotros debemos administrar un nuevo medicamento, y también podemos valorar cuando él ya no necesite uno de sus medicamentos.